Hola chicos, que el Señor les bendiga. Estamos en la clase de guaraní y estamos hablando de lo que realmente sale de nuestra boca. En la clase anterior vimos Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Tu boca es un indicador de lo que hay en tu corazón. Haz un alto y escúchate. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de tu boca? ¿Sale palabras agradables al oído de los demás? Si es así, te felicito y espero realmente que seas así, que siempre puedas hablar la abundancia que hay en tu corazón, que es amor y comprensión. Que el Señor te bendiga y comenzamos con nuestra clase. Vamos a trabajar la página 106 y 107. Vamos a leer oración interrogativa. Mo payahata yakaru. ¿Dónde vamos a ir a comer? Yajape, y ahí va a pensar dónde van a ir. Ayapo hina ni epotu. Estoy haciendo una poesía. Va epicore yapo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta. Oración interrogativa es el enunciado o oración en las que el hablante pregunta al oyente algo que desconoce o simula conocer. En guaraní debe llevar las partículas interrogativas pa y picó. Después de leer lo que anteriormente que ya leímos, vamos a escribir las oraciones interrogativas. La primera es Mo payahata yakaru. ¿Dónde vamos a ir a comer? Tiene la partícula ta. Oración interrogativa. Va epicore yapo. ¿Qué estás haciendo? Pico. La partícula pico tiene, entonces es oración interrogativa. Vamos a transcribir en estas oraciones en interrogativa. Jesu yapo beyu. Mi mamá hace beyu. Ustedes ya conocen lo que es beyu. Jesu pico yapo beyu. Mi mamá hace beyu. Mita oñembosaray. Los niños juegan. Mita pico yembosaray. Los niños están jugando. Desu jera Emma. Tu mamá se llama Emma. Desu pico jera Emma. Tu mamá se llama Emma con pregunta. Ya marcamos acá las oraciones interrogativas. Va ella paneco e. ¿Cómo amaneciste? Luis y zapato. Luis tiene el zapato negro. Amo cuñecaray o jomba po. Aquí la señora se va a trabajar. Luis pico huereco zapato. Es pregunta porque tiene la partícula pico. Redacto dos oraciones interrogativas. Ya les ayudé con dos oraciones. Sheru pico ojo ombapo. Mi papá se fue a trabajar. Ayapopa tenbiu. Oyapopa tenbiun desu. ¿Tu mamá hace la comida? Que el Señor les bendiga. No olvides usar tu tapaboca y lavarte bien las manos. Chao chicos.